Buenas noches, hermanos, nuevamente en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abrimos nuestras Biblias, la palabra del Señor en San Lucas capítulo 10, versículo 25. Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo 25. Y dice la palabra del Señor: un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. A ver, todos juntos: gloria a ti, Señor Jesús. Vas a cerrar, hermano, tus ojos. Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos. Inclina tu cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, hoy clamamos los mismos prodigios y milagros que nos cuentan en el Evangelio. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos caminan, los sordos oyen. Y especialmente, Señor, hoy te pedimos que nos hagas a todos nosotros no solo buenos oidores del Evangelio, ni alegres escuchadores, sino fieles cumplidores. Que tu palabra, Señor, rompa nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Que tu palabra, Señor, nos cuestione nuestra vida y que hoy no salgamos como aquella mujer que tenía la joroba por tantos años, sino que salgamos sanos. Que no estemos como hemos hoy en esta noche venido a esta transmisión, sino libres en el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús, Padre, perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes, nuestros pecados de omisión y ocultos, Señor, y que a través de la palabra que somos limpiados, podamos recibir en plenitud el Evangelio. Por el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Tú que has venido por los pecadores y no por los justos, hoy bendice a mis hermanos que están aquí y danos a todos nosotros tu Espíritu Santo, y que los mismos signos del Evangelio hoy se repliquen en nuestras vidas por el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos, mis hermanos, a adentrarnos a este tema, como siempre les digo, a las aguas del Espíritu. Pero tú, cuando
empieza una fuerte lluvia, tienes dos opciones. La una, abrir un paraguas y que el agua caiga a tu alrededor. O la otra, dejarte mojar y empaparte. En esta noche tienes dos opciones: dejarte empapar por la lluvia, por el agua que el Señor quiere darnos en esta noche, o abrir el paraguas de la intelectualidad, el paraguas del ego, el paraguas de la excusa, el paraguas pues de todas aquellas cosas que nosotros a veces cuestionamos, preguntamos, no queremos pues ser increpados por el Evangelio o por nuestras propias, miren, por nuestros propios paradigmas mentales. Entonces la bendición de Dios cae, pero nosotros tenemos el paraguas. Estamos aquí, pero no estamos siendo mojados por la gracia de Dios. Así que, hermanito, cierre el paraguas, ponga a un lado y empiece y déjese mojar por el agua del Señor. Jesús da una de las perlas del Evangelio, que es el buen samaritano, en la cual todos la conocemos, pero como siempre, mis hermanos, déjese sorprender por la palabra de Dios. Esta parábola el Señor da después de que dos personas pues muy importantes le hacen preguntas a Jesús. La una es un maestro de la ley, la cual quería ponerlo a prueba. Y pues al ponerlo a prueba le dice: maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús dijo: está escrito en la escritura. El hombre contestó y le repitió de memoria lo que está en el libro de la ley. Y Jesús dijo: excelente respuesta, esto y verás. Pero para justificar la pregunta dijo: ¿quién es mi prójimo? Porque ¿qué le preguntó? ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y le hizo citar las escrituras: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dice: ¿cuál es mi prójimo? A personas. ¿A quién estaba preguntando esto? A maestros de la ley, aquellos que dominaban lo que era la ley de Moisés, el Deuteronomio, los escritos sagrados, los que enseñaban al pueblo, los que estaban en las sinagogas, pues se las sabían. Los fariseos, ¿verdad? Se las sabían las escrituras. Entonces, en ese momento Jesús les lanza esta parábola, la cual estaba totalmente con dedicatoria para ellos. Pero vamos a mirar que esa dedicatoria también va para nuestras propias vidas. En la parábola del buen samaritano vamos a encontrar varios personajes. Vamos a ponerlos un poquito con el dedo y vamos a ir mirando a cada uno. Y vamos a mirar en cuál de estos personajes nosotros nos estamos situando. Primero vamos a ver al hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Después vamos a ver a los ladrones, a los salteadores. Después vamos a ver al sacerdote, al levita, al buen samaritano y al posadero. ¿Cuántos personajes nos está citando la escritura en este momento? 6 personajes. Entonces vamos a mirar a estos 6 personajes, y de estos 6 personajes hoy Dios nos va a cuestionar. Primero, dice que un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó dice que bajaba. Entonces vamos a comprender la escritura. Jerusalén se encuentra arriba y Jericó se encuentra abajo. Para llegar a Jericó la persona tenía que bajar, como nos dice en el Evangelio. ¿Qué implica esto? Jerusalén es la ciudad santa, donde está la presencia de Dios, en el templo. Es el lugar pues donde se manifiesta la gracia de Dios y el Señor habita en ella. Pero este hombre nos cuenta que tiene que recorrer un camino. Está del lugar alto que es Jerusalén, bajar a Jericó. Jericó para ese momento era un lugar comercial muy apetecible.
Jericó era un punto comercial donde pues todas las personas se encontraban para dar sus mercaderías, para dar su comercio. Era de mucha influencia económica. Entonces este hombre baja a un lugar en el cual él iba a hacer comercio. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en la misma situación? Estamos en las cosas de Dios, estamos conectados en el Señor arriba en Jerusalén, pero siempre por cualquier motivo bajamos, ¿sí? Y ese bajar, ¿qué implica? Ese bajar es cuando nosotros vamos dejando atrás lo que era la vida de fe. Y muchos hermanos dicen: hermano, ¿por qué usted ya no se ha conectado a la comunidad? Es que mire, yo no puedo dejar mis reuniones de trabajo, yo no puedo cerrar mi local, yo no puedo. Entonces, del lugar santo que es Jerusalén van bajando a Jericó. Más importante es estar en Jericó. Y este hombre dejó atrás Jerusalén para ir a Jericó. Él bajó, ¿se da cuenta? Dejó atrás lo que era la casa de Dios, la presencia de Dios, el templo de Dios, para ir a Jericó. Y cuántas veces también pues nosotros vamos dejando ese amor primero, vamos dejando atrás Jerusalén, vamos dejando atrás nuestra comunidad, vamos dejando atrás la iglesia, vamos dejando atrás nuestras reuniones, pues el trabajo, las vicisitudes de la vida, los problemas, los negocios y serie de situaciones nos empujan a que nosotros nos preocupemos más en ir hacia abajo a Jericó que estar escalando a Jerusalén. Este fue el primer punto de este hombre, y este punto es bastante neurálgico porque en la mitad del camino es donde le cogen los salteadores. Pues cuando nosotros nos alejamos de Jerusalén, cuando nosotros nos alejamos de la casa de Dios, cuando nosotros nos alejamos de una vida rica de comunidad, es cuando nosotros somos presa de los ladrones. El Evangelio, Jesús no nos dice que este hombre fue presa de los ladrones en Jerusalén, sino que fue presa de los ladrones bajando a Jericó. Y así es cuando nosotros nos alejamos de ese lugar que el Señor quiere que estemos plantados, de ese lugar que el Señor quiere que nosotros vivamos, que nosotros crezcamos. Es cuando los ladrones se lanzan contra nosotros, cuando hemos bajado nuestra vida de oración, cuando hemos bajado nuestra vida de piedad, de lectura de la palabra, vida de sacramentos, vida de compromiso. Entonces empezamos nosotros a tener una desnutrición espiritual. Cuando nosotros, miren, para mantenernos sanos tenemos que almorzar, tenemos que desayunar, tenemos que merendar, comemos entre comidas para estar, nuestro cuerpo tiene que estar, a través de eso estamos fuertes. Pero si usted come una vez al día o come pasando un día, entonces usted se enferma de esta grave enfermedad que se llama la desnutrición. De igual manera, si nosotros dejamos de orar, dejamos de tener una vida, un contacto con el Señor, nuestros carismas ponemos a un lado, ya no servimos, nos vamos apagando, entonces también tenemos una desnutrición espiritual. Estamos bajando de Jerusalén a Jericó y en la mitad nos cogen los ladrones. Nos cogen los ladrones que son, pues empiezan a aparecerse ya en nuestra vida porque hemos dado más importancia a lo que se acaba, damos importancia a Jericó. Ya no me importa mi grupo, ya no me importa mi comunidad, ya no me importa las reuniones, pasaron a segundo plano, mi negocio es más importante, mi trabajo es más importante, el dinero que me genera todas estas cosas es más importante, las deudas son más importantes, los problemas son más importantes. Entonces yo mi vida espiritual se empieza a carcomer y caigo en eso, en esa enfermedad, ¿sí? La desnutrición espiritual. Y allí es cuando vienen el segundo personaje. Mire, acabamos de ver el primero, ¿sí? El primer personaje, dije que son 6. Acabamos de ver el primero.
a él le cogen los ladrones en la mitad del camino, bajando de Jerusalén a Jericó, que acabamos ya de discernir. Ahí fue preso de esta mafia, de esta gente, de estos hombres, de estos ladrones. De ahí que nos dice la palabra que en manos de los bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. ¿Qué hicieron estos bandidos? Vamos a ir por partes discerniendo lo que hicieron. Dice que primero cayó en manos de los bandidos, que lo despojaron de sus ropas, o sea, le desnudaron. Y en la Biblia la desnudez significa pecado, ¿sí? O sea, esta persona, al ser desnudado, entra en una situación de pecado, en una situación de desnudez. Estos ladrones le quitaron sus ropas, dice, le quitaron lo que tenía, su dignidad. Y así cuando nosotros nos comenzamos a rodear de personas que nos utilizan, de personas que solo quieren sacar ventaja de nosotros, de personas las cuales pues solo les interesa el momento, solo les interesa la diversión, solo les interesa lo pasajero, nos cogen en sus manos. A veces a ti, mujer, te pueden coger cuántos amigos que entre comillas piensas que son tus amigos, o algún novio o alguna persona que está junto a ti, y lo único que quiere es cogerte en tus manos y pues en un momento robar tu dignidad, robar tu espíritu. Y allí, ¿qué nos dice? Despojarte, o despojar tu inocencia, despojar tu sentido, despojarte a ti. Y lo que quiere el maligno, porque nos va a decir en el Evangelio que el buen pastor está para cuidarnos, pero dice que el ladrón viene a robar y a matar y a destruir. Entonces el maligno va a ser ese ladrón que quiere robarte, quiere despojarte, quiere quitar toda tu espiritualidad, quiere robar tu vida de conversión, quiere robar tus dones, tus carismas, quiere despojarte de todo, hasta de tu dignidad, y dejarte en el suelo, mi hermano. Pero ojo que, y como les volví a decir, fue bajando a Jericó. No fue en Jerusalén, fue bajando a Jericó. Hay condiciones, mi hermano. Yo les había dicho a ustedes siempre que Dios es un Dios de procesos, no de sucesos. Y para que este hombre haya caído en la trampa de los bandidos, también vivió un proceso de alejamiento, un proceso en el que él dejó atrás la casa de Dios y fue agarrado en ese lugar donde le despojaron, le desnudaron, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. A veces también nosotros nos podemos convertir en esos ladrones, en esos ladrones. Yo sé que tal vez los que están aquí y me están mirando no son aquellos los cuales pues están para hacer negocios turbios, ¿no? Para despojarles a los otros de sus sueños, para despojarlos a través de la injusticia, del robo, del sicariato, del tráfico de blancas, de la droga. Pues yo creo que mis hermanos, los que están aquí, no están en eso, pero puede ser que alguien en futuro pueda mirar esta transmisión y nos podemos convertir en esos ladrones, en ladrones de sueños, en aquellos los cuales despojan de su trabajo, de su esfuerzo, aquellos que dignamente lo han hecho, aquellos que pues ya no hablamos de un ámbito pues de robo, pero sí robamos a veces los sueños de los demás, cuando en el trabajo nosotros pues a los que están con nosotros, nuestros colaboradores, pues nos montamos por encima de ellos para quitarles tal vez su puesto y les matamos sus sueños. También nos convertimos en ladrones en los cuales despojamos, golpeamos cuando un esposo pues es infiel, cuando un esposo es maltratador, cuando un esposo cae en lo que es en el alcoholismo, o también un esposo cae en lo que es las diversiones de los juegos en los que malgasta su dinero.
y nosotros cogemos y nos convertimos en los ladrones que estamos robando la felicidad de nuestro hogar, estamos robando la felicidad de nuestros hijos. Cuando un padre llega borracho a la casa a gritar, a violentar, a romper las cosas, cuando un padre llega a la casa a maltratar a su mujer, cuando empieza a dañar, entonces nos convertimos en ladrones de la felicidad de nuestros hijos y nos convertimos en estos mismos ladrones y salteadores, los cuales dañan a aquellos que nos aman, nuestro prójimo, nuestro próximo, porque el prójimo al final dijo: Señor, ¿y cuál es mi prójimo? Es el próximo, el que está al lado tuyo, es tu prójimo, es tu esposa, son tus hijos. Y cuando estás en el trabajo es tu jefe, son tus empleados. Y cuando estás en el bus es aquel que está parado al lado tuyo, sentado al lado tuyo, es tu prójimo, aquel que está manejando el coche. Cuando coges un taxi, el señor que está manejando el taxi, ese es tu prójimo. En los lugares donde tú te desarrollas, siempre va a ser el que está al lado tuyo, tu próximo, tu prójimo, el que está al lado tuyo. Y podemos convertirnos en esos ladrones. Cuando insultamos, estamos manejando y de repente alguien se cruza, bajamos el vidrio y pues ahí le sacamos, hermanos, todo el arsenal que tenemos y nos vamos contentos de haber insultado bien. Hemos matado en él que la tranquilidad, la paz. Y cuántas veces nosotros golpeamos de esa manera con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras voces, con nuestros ojos a los demás. Claro, tal vez nosotros no estamos siendo pues asesinos de personas, pero sí asesinos de sentimientos, asesinos en los corazones, asesinos de sueños. Y golpeamos y maltratamos y damos duramente a aquellos que están junto con nosotros. Y así nos dice el Evangelio que estos hombres lo despojaron de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. No solo se conformaron con robarle, no solo se conformaron con quitarle sus pertenencias, sino que lo golpearon. O sea, estos ladrones le dieron su valor agregado. Le robaron, le desnudaron, le golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. No seamos también nosotros de esos ladrones, los cuales después de haber cogido a veces en una comunidad de oración, y decía eso el Papa Francisco, que a veces nosotros en los grupos, en las comunidades de oración, somos nosotros subversivos, decía el Papa Francisco, somos nosotros terroristas. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque cogemos, decía el Papa, pues la bomba, o cogemos nosotros la dinamita del chisme y le botamos y nos salimos corriendo a ver cómo explota, a quién explota y qué daños hace. Pero yo sí me salgo corriendo porque voy botando el chisme, porque voy botando pues la insidia, porque voy botando el comentario, porque voy botando a los demás pues ya la desaveniencia y pues entre ellos a ver cómo explota. Porque los ladrones dice que después de dejarle medio muerto se marcharon. ¿Cuántas veces nosotros no somos así en la iglesia, en los grupos de oración? Yo he visto comunidades y grupos maravillosos que por el chisme, la chismografía, hermanos, por los comentarios y por todas las cosas, hermanos, se destruyen. Y somos a veces terroristas, no vamos con el chisme al grupo de oración, lanzamos la granada del chisme y corre allá, ya que se mueran con el chisme. Así se fueron los ladrones también, golpeándolo y se marcharon allá, que quede como quede. A la final, como contaba un cuento, decía el capitán: por favor, se hunde el barco, este momento salgan todos del barco. Entonces comenzó la gente a saltarse del barco con chalecos salvavidas, en los botes salvavidas, y un señor leyendo tranquilamente pues su libro. Y todo el mundo alborotado, cuando de repente pasa ya el capitán al final y le dice: señor, mire, el barco se hunde, ¿usted qué hace ahí sentado? Y el hombre leyendo el libro le queda viendo al capitán: ni que fuera mi bote, dice, ni que fuera mi barco, dice este hombre, no viendo el libro, ni que fuera mi barco. Y así somos a veces nosotros.
tan que me importistas de que ni que fuera mi barco, ni que fuera mi grupo, ni que fuera esto, ni que fuera este otro, que se hunda a la final. Pero hermano, si se hunde, nos hundimos con el barco, por favor. Entonces vamos mirando ya el segundo personaje. Vamos ahora mirando el tercer personaje. Por casualidad bajaba por ese mismo camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Topo los dos. Estos son el personaje 3 y 4. Miren, ya vamos 4 personajes. El primero, el hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, ya lo discernimos. Segundo, los ladrones, los salteadores. Ahora vamos a ver el personaje 3 y 4, el sacerdote y el levita. Y vamos a entender la diferencia de los dos y por qué Jesús toma en cuenta aquí a estos dos personajes. ¿Quién era el sacerdote? Estamos hablando como sacerdote aquellos descendientes de Aarón, aquellos los cuales pues siempre estaban oficiando en el templo, los mediadores entre el pueblo y Dios, el sacerdote, aquel que estaba en el culto de adoración, en los sacrificios de expiación, aquellos que estaban pues siempre en el lugar santo, santísimo, y que estaban dando pues el oficio. Ellos eran los sacerdotes. ¿Quiénes eran? Los levitas. Los levitas en cambio eran esa raza escogida, hijos de Leví, una casa de Israel, digamos así, ¿no? Para entenderlo, una tribu sacerdotal, de los varios hijos que tiene Jacob, pues entre Judá, Zabulón, Neftalí, estaba su hijo Leví, y pues en la Biblia nos dice que todos los descendientes de Leví, los levitas, estaban consagrados al servicio de Dios, y los levitas pues tenían una función principal. Ellos tenían la función de cuidar, de guardar, proteger la casa de Dios. A diferencia de las 11 tribus restantes, cuando conquistaron la tierra prometida, los levitas no tenían una porción de tierra. ¿Sí? Ellos no tenían, pues como se les dio a todas las tribus, se les dio diferentes tierras, diferentes territorios de la tierra prometida. Los levitas no tenían una porción de tierra para ellos, sino que el mandato de Dios era que los levitas, su heredad era el cuidado de la casa de Dios, las alabanzas, lo que era pues tener siempre el lugar santo, pues bueno, todo lo que significaba el cuidado del templo, todo lo que era la alabanza, la adoración, todo lo que era pues la ayuda a los sacerdotes, eran los levitas. Pero entonces, ¿cómo vivían los levitas? Sí, era que las 11 otras tribus de Israel pues ofrendaban para que los levitas vivan, daban sus ofrendas tanto en dinero como en productos agrícolas o ganadería, y de esa manera los levitas vivían, porque los levitas estaban consagrados al cuidado de la casa de Dios. ¿Sí está claro? Póngale amén si está claro. Entonces vamos viendo a dos ejes muy importantes en la vida espiritual de Israel, tanto el sacerdote como el levita. Ellos, los sacerdotes, oficiaban, eran mediadores, y los levitas los que cuidaban, los que administraban y los que estaban al frente de la casa de Dios, hombres muy importantes en la vida religiosa y obviamente conocedores de la Biblia, del Torá, del Antiguo Testamento, ¿no? Conocedores de las Escrituras, hombres muy pulcros con ropas sacerdotales. Los sacerdotes al menos tenían ropas muy especiales, igual los levitas, personas consagradas, personas buenas, personas reconocidas en su comunidad. Y en pocas palabras estaba hablando Jesús a las personas de ese momento, pues quien le preguntó era un maestro de la ley y posiblemente era un levita. Eran pues reconocidos y estimados en la sociedad israelita, judía. Y estos dos hombres
tienen algo en común. ¿Y qué es el algo en común en esta parábola? Es que los dos vieron al hombre que estaba tirado ahí en el camino, pero ambos, tanto el sacerdote como el levita, dice que dieron un rodeo y se pasaron de largo. O sea, lo miraron, se pasaron de largo y se fueron rectos. Ahora vamos a ver la situación del por qué hacen eso ellos, tanto el sacerdote como el levita. Ellos toman esta actitud por un sentido de ley. Así es, un sentido de ley. Muy probablemente el sacerdote tenía que hacer el oficio en el templo. Tenía que estar pues él haciendo lo que era la expiación de los pecados con el sacrificio, y pues estaba él ya con sus ropas sacerdotales. Por eso es que se dio cuenta que era un sacerdote. Por eso es que toma en cuenta un sacerdote, porque él estaba yendo al templo a oficiar. Entonces, ¿cuál era el pensamiento? Si yo topo a un hombre que está ahí ensangrentado, pues en ese momento me convierto en un impuro, y ya la ley me dice que yo no puedo oficiar en el templo si no tengo que hacer el rito de la purificación. Entonces ya no puedo ingresar al templo. Así que ¿qué es lo más fácil? Me paso de largo, no le tomo en cuenta, no le veo, y ahí sí voy a oficiar tranquilamente en el templo. El caso de levita fue lo mismo. Él estaba vestido con las ropas levíticas porque él también iba a hacer las alabanzas, los cantos de adoración en el templo. Y si es que él también iba y le topaba a este hombre que estaba medio muerto, lastimado, ensangrentado, también tenía ese acto de que quedaba impuro y tenía que hacer lo mismo, el rito de la purificación. Entonces, tanto el pensamiento del sacerdote como del levita fue: no le topo para no quedar impuro y poder ir a oficiar en el templo. Ese fue su pensamiento. Por eso es que ellos se pasan de largo. Hermanos, y este punto, este tercer y cuarto personaje es para aquellos que están en la iglesia, para aquellos que estamos aquí, hermanos, metidos rancho adentro. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos vuelto legalistas? Somos expertos en la ley, así como el sacerdote y el levita. Somos expertos para nosotros criticar y no dejar que la gracia y se dé la misericordia en los demás. Expertos para que apuntar con este dedo a los demás y decir: a ver, hermanito, usted merece el Espíritu Santo. Usted está en pecado, no merece el Espíritu Santo. A ver, usted es una persona que está pues con una situación especial en su matrimonio, usted pues no está casado, así que usted es pecadora, no puede comulgar ni confesarse. A un ladito, usted no puede servir en el grupito de oración, así que váyase. A ver, usted, a ver cómo es su vida. A ver, no es muy santo, así que tampoco puede ser servidor. Y así nos transformamos en legalistas, en buenos sacerdotes y levitas, en los cuales solo miramos a los demás en base a la ley. A ver, así no se santigua, así no se canta. A ver, póngase bien en la iglesia. A ver, siéntese bien ahí. A ver, usted hizo mala oración. A ver, usted hizo malos cantos en el grupo. Así no se predica, así no se habla. Hermanito, por favor. Cuando nacemos a la vida nueva en Cristo, nosotros nacemos libres. Nacemos nosotros con una gracia en la que realmente pues miramos a Dios en todos lados. Pero yo no sé qué pasa con una generación, con una raza de hermanos que se empiezan a hacer legalistas, se empiezan a hacer fariseos en la iglesia, empiezan en todo, hermanos, a juzgar a todas las personas, y especialmente ponen trabas a todos aquellos que están dentro de la iglesia.
Muchos se creen hasta dueños de las parroquias y se creen hasta más que el párroco. Y aquellos que se encuentran con ellos dicen, yo prefiero mejor tenerle a 10 metros de distancia. O muchos que están afuera dicen, mejor para ser como ellos, bien estoy acá, donde estoy yo, porque para estar metido en la iglesia y tener esos problemas, no, gracias. La mentalidad del sacerdote y del levita fue esa: yo no le toco a él porque es un hombre que está ensangrentado y me hace a mí impuro. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo y decimos, no, el que es bueno impongo manos, porque él es bueno, porque esta persona está casada por la iglesia, porque esta persona pues tiene cachetes rosados, porque me cae bien, entonces a él impongo manos, porque él es bueno. Y esta otra persona, pues esta persona está en una situación media rara en su matrimonio, solo están casados por el civil, así que ellos no merecen Espíritu Santo. Así que a un ladito, por favor, porque yo oro solo por los buenos. Cuidado, hermano, cuidado, nos transformamos en el sacerdote y en el levita, que nos pasamos a un lado viendo la necesidad de los demás. Y claro, el punto fundamental es cuando ellos miraron a una persona en necesidad. Y peor, más aún, a veces cuando nosotros miramos al necesitado y nos hacemos de la vista gorda, porque somos expertos para eso. Y a veces nosotros nos encerramos tanto en nuestros ritualismos, nos encerramos tanto en nuestra vida religiosa, que nos desencarnamos de la realidad. Y a veces estamos tan felices solo entre nosotros que no miramos el mundo que está afuera de nosotros y que clama y que necesita a personas que vayan a acoger al desvalido, a acoger al que está desahuciado, al que está en la cárcel, al que está caído en el camino. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido como el sacerdote, pues muy elevados, o como el levita, pues que está pues muy ocupado en el servicio, en las cosas, que ya no tenemos tiempo para aquel que está en la vida, en el camino de la vida, ahí, que está pues en derrota, que está lastimado, que está golpeado, y pues muchas veces podemos caer en ese papel. Estamos apurados por ir al grupo de oración, pero tal vez en la familia hay alguien que está con el corazón roto, destrozado, desanimado, que está pues con el corazón dolido. Pero como estamos nosotros tan pensativos de ir rápido a las cosas de la iglesia, ni cuenta nos damos que dentro de la casa, pues mi hijo, mi hija está con el corazón roto por alguna relación o alguna situación. Hermanos, a veces estamos tan enfrascados de lunes a domingo en tantas reuniones, que en la parroquia, que me llaman al ministerio, que me llaman acá, de lunes a domingo, no hay espacio. Somos más ocupados que el presidente de la República. Y no nos damos cuenta que en la casa hay un miembro del hogar que necesita ser atendido, que tenemos que parar de nuestras reuniones para mirar a alguien que está en nuestro hogar, que está así, lastimado, que está dolido, que está pues en su vida, necesita de nuestra ayuda. Y no nos damos tiempo. Cuidado, somos aquellos también que nos comportamos de esa manera. Estamos en la iglesia, pero cuando se trata de tener ese acercamiento, más rápido es, como dijo el Señor, nos damos un rodeo. Nos damos un rodeo, nos hacemos de la vista gorda, y pues aquí corrió, que aquí ayudó. Y pues una vez recuerdo que me decía un gran amigo mío, que es sacerdote, mi padre espiritual, y él me decía: la calidad de un grupo de oración se mide por el nivel de pastoreo que tiene el grupo de oración. Y yo le preguntaba, ¿cómo? Sí, me decía, porque el pastoreo es aquel que identifica cómo están los hermanos en el grupo, si están lastimados, si están golpeados, si están en crisis a veces económica, o en crisis matrimoniales, en crisis. Y a veces hemos pensado que el pastoreo solo es soplar pasteles,
Hemos pensado que el pastoreo solo es mandar felicitaciones de cumpleaños. Hemos pensado que el pastoreo solo es reunirnos entre los cuatro a cantarnos cumpleaños feliz una vez al mes, de estar felices. Y hermanos, el pastoreo no es eso. El pastoreo es decir, a ver, voy a coger un listado de mis hermanos de grupo oración y voy a hacerles un llamado. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu matrimonio? Estoy orando por ti. ¿Por qué ya no te vienes al grupo? ¿Por qué ya no te enlazas a la comunidad? ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? Y así vamos identificando a los hermanos como están quedándose en el camino golpeados. Miren, vamos viendo los personajes. Y en esos personajes yo le pido a mi hermano que nos vayamos identificando en los personajes. Yo siempre digo, nosotros tenemos el mal de la buenitis en la iglesia. Somos el mal de la buenitis o la victimitis, ¿sí? ¿Cuál es el mal de la buenitis o la victimitis? ¿Por qué? Yo siempre soy la oveja perdida. Yo siempre soy el que le fueron pegando en el camino. Yo siempre soy el hijo pródigo. Yo siempre pues soy el leproso en el camino. Yo siempre soy el ciego. Pero eso sí, yo nunca soy el ladrón que golpea, ¿no? Yo nunca soy el hombre que se baja. Yo nunca soy el sacerdote de levita que se da la vuelta. No soy el hijo mayor. No soy Herodes, no soy Judas. A veces nos gustan los papeles de buenitis o de victimitis, pero no nos gusta a veces en darnos cuenta que el evangelio también nos habla a nosotros fuertemente, que vamos nosotros en la vida siendo de esta manera, robando sueños, que nos alejamos de la casa de Dios, que somos como el sacerdote de levita, que pues a veces por estar tan metidos en la iglesia nos desencarnamos de la realidad y allá queda el resto, porque así somos. Ahora vamos a mirar al quinto personaje, el quinto personaje, versículo 33. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de su cuidado, de cuidarlo. Miren, vamos a poner y a ser bien claros. Cuando Jesús hablaba a los maestros de la ley, dijo: un samaritano pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Sabemos que entre judíos y samaritanos no se llevaban, y más aún el judío le consideraba perro al samaritano. Para el judío el samaritano no valía, porque eran judíos mestizos, eran judíos mezclados con otras naciones, y eran mezclados en su fe y no eran judíos puros, eran judíos mestizos que vivían arriba en Samaria. Bueno, eso es otro discernimiento más largo. Pero para el judío, el samaritano era un perro, era un judío mestizo, ¿sí? Alguien que no valía. Ahora, en el tiempo actual, ¿quién es el samaritano? Tal vez alguien que no es, con todo el respeto, no es carismático, no habla en lenguas, no profetiza, no predica, no canta, no está en tantas reuniones de lunes a domingo, no está en la parroquia, no está en adoración al Santísimo, no está pues de catequista. Posiblemente ahora el samaritano es alguien que, hermanito, ni como usted ni como yo que estamos aquí, pues no está metido todo el tiempo en esta vida que tenemos usted y yo, pero cumple más fielmente el evangelio que usted y yo. Y cuando hay necesitado, ahí está. Cuando alguien está en dolor, ahí está. Cuando alguien tiene que curar sus heridas, ahí está. ¿Y cuántas veces nosotros realmente no somos esos buenos embajadores de Dios? Porque al rato de la necesidad somos los primeros en desaparecernos. El samaritano, para los judíos el samaritano no valía, pero aquí Jesús exalta al samaritano como aquel que tuvo misericordia. Dice que lo vio y tuvo misericordia, ¿Y qué es la misericordia?
La misericordia es estar acorde con aquel que está sufriendo, estar concorde a él. Misericordia, tener miseración por aquel que está sufriendo. Y nosotros a veces podemos estar metidos en la iglesia y a veces somos los más amargados. Estamos en la iglesia y somos los más rencorosos. Estamos en la iglesia, mis hermanos, y somos los que más hacemos la vida imposible a los que están ahí mismo metidos en las parroquias. ¿Cuántas veces? Y tenemos que aceptar. Y sí, yo he escuchado cuántos que me han dicho: no, hermanito, yo para estar ahí metido así, déjeme en mi vida, déjeme en paz en mi vida, por favor. Yo y Diosito, me dicen a mí algunos. Y con vergüenza les toca aceptar, porque a veces el samaritano, que no está en tantas cosas religiosas, es más cristiano y es más hacedor de la obra que a veces que nosotros estamos en tanta cosa metido. Y cómo nos tiene que cuestionar que a veces el samaritano puede ser, mis hermanos, ni siquiera católico, puede ser tal vez de otra religión, un musulmán, tal vez un chino, un oriental, un gitano, mi hermano. Puede ser alguien que no sea cristiano, pero que vive una vida conforme a la misericordia. Y nosotros que nos hablamos que somos el pueblo de Dios, la nueva Jerusalén, el pueblo santo, que somos renovación carismática, que hablamos en lenguas, no tenemos misericordia, no tenemos esa misericordia con los demás. No tenemos ese corazón que se duele en el momento del dolor. Yo a veces miro en los grupos de WhatsApp, cuando hay una necesidad de oración, la máxima respuesta: unidos en oración. Y esos son los que por lo menos escriben, o por lo menos a veces se ve, ¿no?, que piden oración, y los más modernos mandan pues un sticker ya escrita la palabra: unidos en oración y con manos. O sea, y a veces nosotros sí somos expertos en romper realmente el acto de la misericordia con los demás. Solo tratamos de que nos miren que somos muy misericordiosos, pero a la vuelta de la esquina nos olvidamos. Nos piden oración, ponemos una manito en el WhatsApp, y hermanos, a los 10 minutos, ¿qué también nos habrán pedido? El buen samaritano, así les puedo decir en este momento, en esencia, ¿sabe quién es el buen samaritano? En este papel es Cristo Jesús. Él es el buen samaritano, porque el buen samaritano es Cristo el Señor, que nos ha acogido a usted y a mí en nuestras vidas, donde estábamos golpeados, desnudos, medio muertos, donde estábamos robados nuestra dignidad, donde estábamos robados, hermanos, por el maligno, en pecado, botados ahí, tirados en el camino de la vida, y Cristo el Señor nos tomó, nos cogió, mis hermanos, y en ese camino Él se ha compadecido de nosotros. Él se ha acercado a nuestras vidas, Él ha curado nuestras heridas. ¿Y con qué ha curado el Señor nuestras heridas? Hermanos, primero con el vino, que es su sangre bendita, redentora, que nos ha salvado, nos ha justificado en la cruz del Calvario, y nos ha ungido con el aceite de su Espíritu Santo. El Señor nos ha limpiado con el vino de su sangre, y nos ha ungido con el aceite del Espíritu Santo, y nos ha vendado, como dice en el Salmo, el Señor venda los corazones destrozados y heridos. Él nos ha vendado con lazos de amor, de misericordia, nos ha tomado en sus manos, nos ha redimido de nuestros pecados. Él nos ha tomado en sus brazos, el Señor nos ha restaurado, nos ha sanado. Y a imagen de Jesús tenemos también que ser nosotros, mi hermano. Aquel que encontramos en el camino, así golpeado en la vida, no puede estar tal vez desnudo, está bien vestido, pero está tan golpeado, está tan resentido, está tan dolido,
que necesita de ese buen samaritano que seas tú, para que vayas con el vino nuevo a su vida, el vino nuevo del evangelio, a darle la palabra. El vino en la Biblia también significa el vino que alegra el corazón, dice en Proverbios, hermano. También tú, como buen samaritano, estás llamado a dar la alegría a los que están golpeados en el camino. Pero a veces, hermanos, ¿qué sucede en la iglesia? Que los cristianos, los católicos carismáticos, son los más bravos. Y yo tenía una señora, una amiga que me decía: hermano Rubén, ¿por qué los carismáticos son bien bravos?, decía. Hermanos, y estamos llamados de dar el vino que alegra el corazón a los demás, ser alegría, dar vino, dar entusiasmo, dar gozo, mi hermano querido, y también dar aceite, dar esa gracia del Espíritu a los demás. También ser el buen samaritano es eso, mis hermanos, dar la alegría, dar ese vino nuevo, ese aceite nuevo, fresco, derramado, un aceite fresco. No me venga a dar con aceites rancios guardados del mes pasado, del año pasado, sino aceite fresco, aceite nuevo, palabra de vida diaria. Eso implica de nosotros siempre estar con un aceite nuevo para poder compartir, para poder dar, para poder manifestar. Pero que no pase, ¿no es cierto?, como esas dos señoras que se encontraron en el camino, que la una le dice a la otra hermanita del grupo de oración: oye, le dice, ¿y vos cómo estás en este tiempo de pandemia?, le dice la señora. Ay, le dice, aquí me duele la mitad de mi cuerpecito, le dice ella. Y la otra hermanita del grupo le dice: ay, dichosa tú, porque a mí me duele el cuerpo entero. Y a veces nosotros, los hermanos en Cristo Jesús, nos encontramos solo para conversarnos, que me duele, que me estoy, que mal. Y a veces he escuchado a algunos que se ponen a conversar, a contar, a ver quién ha oído más muertos por la pandemia, hermanos. A veces nos encontramos no a darnos vino ni aceite ni a sanar las heridas, sino solo a contarnos los problemas, solo como dicen, a lamernos las heridas, mi hermano. ¿Qué pasó con ese pueblo de Dios que tiene que dar el vino de la alegría, del gozo, del entusiasmo, y un aceite fresco, un aceite nuevo, un aceite, un óleo de alegría? Ay, va a decir, es que ni para mí tengo, voy a dar a los demás también. Entonces, mi hermano, levántese del hueco donde está, conéctese nuevamente a su comunidad, conéctese nuevamente a su vida espiritual. Deje ese letargo a un lado, deje esa tibieza, la mediocridad espiritual. Conéctese nuevamente para que Dios nos restaure en la vida. Y así dice que le montó en su animal y lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Ahora viene el sexto personaje. Yo dije que habían 6 personajes, vamos al último. Dice: al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace el samaritano? Miren, en el camino le limpia, le cura las heridas, le venda, le sube al animal y le lleva al posadero. Ya discernimos el quinto personaje, no tengo que otra vez discernirlo. Pero él hace algo. Y dijimos que por excelencia el buen samaritano es Cristo. ¿Sí? O sea, Cristo Jesús es el buen samaritano. Ya se explicó eso. Pero ¿qué hace el Señor? Miren, el Señor, cuando a ti y a mí nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha limpiado, nos ha purificado, Él no se queda
todo el tiempo hasta que se restaure la persona, sino que el Señor tiene una metodología de sanación. Y la metodología que tiene el Señor es llevarle al que está convaleciente al posadero. ¿Sí? Mire, ¿se da cuenta? El buen samaritano, que es la imagen de Cristo, no se queda cuidándola hasta que el hombre esté totalmente restablecido y saltando de una sola pierna. No, 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 no. Convaleciente, vendado, todavía desmayado, le lleva al posadero y le encarga al posadero al enfermo, y al posadero le da algo. ¿Qué dice que le da al posadero? Le dice: cuídalo. Segundo, le da 2 denarios. Y tercero, si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. 3 cosas le dice el buen samaritano, que es Cristo, y que imagen de Cristo tú y yo tenemos que ser. Eso está claro. 3 cosas le dice al posadero: toma los 2 denarios, cuídalo, y si gastas más, te lo devolveré. Ahora sí, ¿qué implican el posadero y los 3 mandamientos que le da el buen samaritano? Primero, el posadero tenemos que esforzarnos por ser tú y por ser yo. Hermanos, el posadero tenemos que esforzarnos por ser nosotros. Los que estamos en las comunidades y los grupos de oración es el posadero. El posadero es tu grupo de oración. El posadero son tus servidores. Sí, mis hermanos, ese es el posadero. El posadero es tu ministerio. El posadero, mis hermanos, es tu párroco. El posadero es tu canal. Este canal de oración, RCC Siloé, este es tu posadero. Tenemos que transformarnos tú y yo en el posadero. Ese, mis hermanos, ese es el objetivo que Jesús tiene con esta parábola. Usted, si pensaba que el objetivo es ser los buenos samaritanos, sí, eso es lo obvio. Pero el objetivo máximo que tiene Jesús en esta parábola es que nosotros nos convirtamos en el posadero. Y eso es lo que a veces no entendemos al leer la escritura. Nosotros creemos que tenemos que sí ser el buen samaritano, desde luego, no digo que no, sí, pero tenemos que dar un paso más allá, porque siempre Dios nos lleva más allá del desierto, más adentro, más allá. Y en la escritura siempre el Señor tiene algo más para nosotros, y es que tú y yo demos el paso a ser los posaderos. Y al posadero le entrega un tesoro y 2 mandatos. El primer tesoro le dice: toma los 2 denarios. ¿Qué eran los denarios? Un denario era la paga de un día de trabajo. ¿Sí? La paga de un día de trabajo. Perdón, me equivoqué. La paga de una semana de trabajo. Perdón, ahí sí, me corrigen. Antes me acordé. Un denario era la semana de trabajo. Entonces le dio mucho dinero. Le dio mucho dinero. Ahora el Señor, a ti que te vuelves en el posadero, Dios también te ha entregado, hermanos, riqueza. Y el Señor te ha dicho: tú eres servidor, tú eres ministro de alabanza, tú eres predicador, tú eres servidor, tú estás ahí. Toma las 2 monedas, toma los talentos, te entrego el tesoro, pero lo que te entrego no es para ti, sino para que me cuides al que está enfermo,
Porque los dones y los carismas que Dios nos ha otorgado no es para nosotros lucirnos, no es para nosotros embellecernos, ni tampoco, mis hermanos, orgullecernos, sino que las gracias que nos da Dios, los tesoros que nos ha otorgado el Señor, son para cuidar a aquellos que el Señor ha tomado y nos ha encargado. ¿Para qué era el segundo mandato? Cuidarlos. ¿Qué responsabilidad, mis hermanos, tenemos en las comunidades y grupos de oración? Dios nos ha dado un pueblo para que lo cuidemos, un grupo de oración para que lo cuidemos, y nos ha otorgado riquezas. Y qué feo fuera que vuelve el Señor y dice: ¿cómo está el que te entregué? Sabes, mi Señor, pues ya estaba medio muerto, bien golpeado, lastimado, ya se murió. ¿Ya qué podemos hacer? Pero eso sí, aquí están las dos monedas intactas. Y ahí sí va a decir el Señor: siervo infiel, siervo infiel. Porque nuestro mandato era gastar lo que Él nos dio para cuidarlo. Lo que Dios nos ha dado, los carismas, las cosas que Dios nos ha dado, hermanos, los recursos económicos que Dios te ha bendecido en tu vida, es para la obra de evangelización. ¿Quién te dijo que es para solo engrosar tu cuenta corriente, gastarte en viajes, gastarte en lujos, gastarte en tanta cosa material que se acabará y después botarás con el tiempo? Dios, si nos ha dado las dos monedas, los dos denarios, si Dios te ha bendecido económicamente, mi hermano, es para que tú retribuyas en el reino de Dios, para que tú retribuyas, mis hermanos, en la evangelización, para que seas generoso con la obra de Dios. ¿Cómo es posible que con lo que Dios te ha bendecido económicamente, tú siempre te cojas, te agarres y, hermano, allá que se mate el sacerdote, que se mate la religiosa, que se maten los laicos? A la final, como saben decir algunos: es que los padres tienen plata, es que, como me decía a mí un hermano, es que el hermano Rubén predica porque le paga el Papa, me dijo una vez. No, otro me decía: es que usted predica ahí porque usted tiene plata, pues me dijo una vez, tiene mucho dinero. Imagínense, Dios nos ha dado los denarios, nos ha dado esa riqueza para que nosotros cuidemos la obra de Dios. Miren, mis hermanos, estos canales de evangelización, las parroquias, los conventos, las comunidades religiosas viven de la generosidad del laico. ¿Cómo es posible que nosotros seamos tan egoístas? Y claro, nosotros gastamos tanto para nosotros, pero en la ofrenda dominical, hermanos, va los 25 centavos. Eso sí, la moneda más chiquita va a la limosna de la iglesia. Y los que hemos recogido con la canastita, y después nuestro párroco nos ha pedido que contemos, o en los eventos de la renovación hemos cogido las ofrendas y hemos contado. Después, mi hermanito, estamos sacando botones, estamos sacando monedas de otros países, estamos sacando cosas que hemos sacado así, una cantidad de basura. Y así somos nosotros. La riqueza que Dios nos da, nos la guardamos. Y allá, si es que vive, vive. Y si muere, muere. Pero aquí el mandato de Dios es que nos convirtamos en el posadero. Que toma la riqueza que te doy, administrala para que, por favor, al que te entregué, a mi vuelta esté sano y vivo. Para que la riqueza que te he dado, a mi vuelta esté la obra multiplicada. Hermano, cuando usted y yo nos vayamos al cielo, no nos iremos llevando absolutamente nada. Todo se quedará aquí en la tierra. Todo. Solo las obras de misericordia y lo que dimos, eso sí nos iremos llevando en el cielo. Ni la cuenta corriente, que a veces estamos tan preocupados, esa también se quedará. ¿Y saben qué? En manos de otro. Pero ¿sabe qué? Todo el trabajo que nosotros damos y hacemos por el reino de Dios, ese trabajo tiene ecos en la vida eterna. Y el tercer mandato que Dios le dice
yo te lo pagaré a mi vuelta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa yo te lo pagaré a mi vuelta? Si gastas más, yo te pagaré a mi vuelta. Si gastas más, hermano, si gastas más significa dar más de lo que Dios nos ha dado, más de lo que Él nos ha dado. Si Dios me ha dado riqueza, entonces yo tengo que dar, mi hermano, todo mi contingente, todo lo que soy yo, toda mi fuerza por el Señor. Gástate, mi hermano, y si gastas más, significa, en pocas palabras, desgástate por el reino de Dios y su justicia, no solo lo medido. No solo lo medido, mi hermano. Ah, no. Ya yo máximo doy mi horita al grupo de oración y el resto, máximo domingo en la misa, y eso porque me agarraron. O como me decía una vez una hermanita en el grupo, hermano Rubén, hoy que amanecí de ánimo, aprovécheme que estoy aquí, me dijo. Por favor. Aquí lo que el Señor nos dice es, si gastas más, yo te lo pagaré de vuelta. Significa el Señor es que no te conformes con lo que Dios te ha dado, sino tú pon tu contingente, desgástate por el reino de Dios, entrégate, gasta más de aquello de lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado el don de predicación, no te conformes, mi hermano, sino lánzate a evangelizar en las redes, haz un libro, haz más, lánzate, desgástate, haz lo más del mandato que nos da el Señor. Es, hermano, gasta más de lo que te he dado, porque yo te daré a mi vuelta, porque va a volver, porque va a volver, yo te lo daré a mi vuelta, porque va a volver. Y cuando vuelva quiere ver la obra multiplicada, quiere ver a sus hijos sanos, el Señor. Pero no a la vuelta decir, no, Señor, aquí pues yo me agarré las 2 monedas y eso sí no las solté porque son mías. No, nunca fueron nuestras, hermano. Esas monedas, esa riqueza nunca fue nuestra. El servicio nunca fue nuestro. Es de Dios. Por favor, ¿cuándo nos dijeron que el ser catequista, ser servidor, ser ministro de Eucaristía eran nombramientos para toda la vida? No, mi hermano. Son cosas que Dios nos da un tiempo, un momento para dar gloria a Dios, para multiplicar, porque cuando vuelva va a decir, a ver, ¿cómo está lo que yo te entregué? ¿Cómo está lo que yo te di? Y nosotros nos vamos a morir de vergüenza porque nos quedamos agarrados del puesto y hermanos solitos en el grupo. No es así. Desgástate por el reino de Dios, porque el Señor volverá y nos pedirá cuentas de todas las riquezas que nos ha dado, de todas. Ya hablo espirituales y materiales. Vamos a orar, mis hermanos, y el Señor nos pide ahora que miremos, hermanos, miremos a estos 6 personajes. A ver, yo te invito a que medites, ¿cuál de los 6 somos? El hombre que bajó de Jerusalén a Jericó, que descendió de su vida alta espiritual de Jerusalén, descendió a Jericó. ¿Cuál es? El primero. Y por haber descendido lo golpearon. ¿Cuál soy? Tal vez soy el segundo, los ladrones, los que matamos sueños, esperanzas, los que dañamos, los que aniquilamos, los que robamos, aquellos que estamos en la vida solo para pisotear a los demás, el segundo. El tercero, cuarto, el levita, el sacerdote, que a veces por ser muy religiosos nos damos la vuelta del necesitado y pues simplemente nos ocupamos de nuestra espiritualidad y el resto allá. El quinto, el buen samaritano, imagen de Cristo, aquel que da el vino nuevo y el aceite. Somos como el buen samaritano, que pues estamos prestos y listos para vender las heridas. O sexto, soy como el posadero, aquel que recibe el tesoro, pero que da más de sí. ¿Qué da más de sí? Recibe el tesoro y no se la queda guardado, sino que es generoso y entrega para que la obra siga multiplicándose.
No es mezquino, sino que es generoso, porque dice el Señor, el mandato es: gasta más, que yo te lo repondré. Sí, hermano, cuando tú das más a la iglesia, cuando tú das más, cuando tú ofrendas más, Dios te lo va a devolver el 100 por 1. Pero cuando tú te quedas guardado y dices: ay no, ¿qué voy a dar al canal? Ay, ¿qué voy a dar a la iglesia? Ay, ¿qué voy a dar al párroco? Hermano, te quedas guardada la bendición, te quedas guardada la gracia. ¿Quién de estos 6 personajes soy? Que Dios hoy nos cuestione a nosotros. A mí me ha cuestionado mucho, yo estoy muy cuestionado. Espero que tú también estés cuestionado. Padre del cielo, gracias porque en esta noche nos has cuestionado, nos has hablado, nos has reprendido y también nos has amado. Ayúdanos, Señor, a ser a la imagen de Cristo como el buen samaritano, pero también ayúdanos a entender que podemos ser como el posadero en nuestras comunidades de oración. Y si hemos caído en los excesos del sacerdote y el levita, ayúdanos, Señor, a no ser solo hombres de ley, sino de misericordia. Y si algún momento hemos dañado como los ladrones, Señor, ayúdanos a que nuestros caminos se vuelvan a enderezar. Y si hemos bajado de Jerusalén a Jericó, dejando atrás la casa de Dios, haznos, Señor, regresar a Jerusalén, para que en el camino no nos cojan los salteadores.